Bueno, como estábamos hablando, el tema de hoy es un tema nuevo, es relación precipitación-escorrentía. En este tema, como lo dice un poco el título, se unen eh, dos temas que hemos visto hasta ahora, que es por un lado precipitación y por el otro lado cuencas. Y lo que tiene por objeto este tema es entender cómo son los procesos por el cual cuando cae una precipitación intensa sobre una cuenca, es que se produce la acumulación de agua en superficie y la circulación de dicha agua por la cuenca y la respuesta de esa cuenca frente a esa precipitación mediante la generación de, de una escorrentía u un caudal que circula por la sección de control o el punto de salida de esa cuenca. En primer medida, entender todos los procesos que se generan dentro de una cuenca con el objeto de posteriormente tratar de evaluar modelos más simples, más complejos, que traten de alguna forma poder imitar ese proceso con el objeto de poder, a partir de precipitaciones, generar escorrentía o generar valores de caudal. ¿Por qué esto es importante? Esto es importante porque muchas veces nos toca participar en el diseño de obras hidráulicas, generalmente destinadas a la protección sobre cauces que puede haber muy poca o nula información con respecto a caudales, a información de caudales. Si no tenemos información de caudales sobre, es decir, nadie se ha dedicado a medir o a aforar ese cauce, pues es necesario disponer de alguna herramienta que nos permita transformar valores de precipitación en valores de caudales. ¿Por qué? Porque es más común en los distintos sectores, en las distintas áreas, que alguien se haya dedicado por lo menos a registrar valores de precipitación, aunque esos valores de precipitación sean valores de precipitación diarias, y aún mejor si hay valores de precipitación a partir de pluviógrafos, es decir, contar con las curvas de masa o yetogramas. Pero es más fácil de alguna forma encontrar información relacionada a precipitaciones que a información que se pueda haber obtenido de caudales con respecto al cauce que nos toque trabajar. Entonces, si disponemos de alguna forma dato o información de precipitación, tenemos de alguna forma la cuenca porque tenemos la posibilidad de realizar un relevamiento y un delimitamiento de dicha cuenca, nos permitiría entonces, a partir de este proceso de modelación, poder encontrar este valor de caudal. ¿Sí? Voy a... Bien. Bueno, ahí está. Enchufé la computadora. Bueno, entonces, eso es un poco la presentación que vamos a ver hoy día y que seguramente vamos a completar con otra clase. Tenemos que tener presente que en esto que estábamos hablando, muchas veces, si nos toca trabajar sobre un cauce que normalmente nosotros denominamos como cauces secos o arroyos secos, es decir, cauces que no presentan escurrimiento permanente, que solamente presentan escurrimiento frente a precipitaciones, es muy difícil que en ese tipo de cauces haya un valga la redundancia, una estación de aforo que vaya registrando sistemáticamente los caudales. Es más común tener datos de aforo sobre cauces con escurrimientos permanentes, que pueden ser como nuestros ríos que se alimentan de precipitación nibia,
pero en el resto es nula o nada de información con respecto a caudales. Entonces, siempre es importante contar con herramientas que nos produzcan o nos permitan hacer esta modelación para poder obtener estos datos de caudales, es decir, a partir de la información de precipitación, generar valores de caudales, generar hidrogramas, y con esos hidrogramas y caudales poder diseñar las obras que nos ocupen, ya sean alcantarillas, ya sean puentes, ya sea el vertedero de una presa o cualquier obra hidráulica que esté destinada hacia la protección de las crecientes generadas a partir de precipitaciones. Bien, entonces lo que vamos a ver ahora, explicar, es cómo se produce el fenómeno de escorrentía. A ver si podemos, voy a pasar algunas filminas. Bueno, vamos a ir explicando cada uno de los procesos. En primer medida, el fenómeno de escorrentía, cuando se refiere a escorrentía, básicamente estamos hablando de la acumulación de agua en superficie. Eso se produce cuando la precipitación supera la capacidad de infiltración del terreno, comienzo a tener acumulación de agua sobre la superficie, y si esa agua acumulada sobre la superficie comienza a ponerse en movimiento, empiezo a tener escorrentía. Es decir, que la escorrentía se refiere a aquella agua que escurre por sobre la superficie, obviamente en función de la pendiente, y que sale de la sección de control. Entonces, en primer medida, para poder tener acumulación de agua en superficie, tenemos que tener precipitación que esté llegando al terreno, que esté llegando a la parte superior del terreno. Entonces, un primer proceso que se produce tiene que ver con la intercepción, es decir, cuando llueve, las primeras gotas que caen deben vencer, en cierta forma, el obstáculo que le brinda la vegetación que está desarrollada sobre la cuenca. Es decir, yo tengo una cuenca y en esa cuenca voy a tener un tipo de cubierta vegetal. Ese tipo de cubierta vegetal estará dada por las características de la cuenca y el clima asociado al lugar donde se desarrolle esa cuenca, ¿no es cierto? En el caso de nuestra zona semiáridas y áridas, esta cubierta vegetal no es tan tupida, no es tan intensa, pero en otras áreas, con otros tipos de clima y otro régimen de precipitaciones, pues esa cobertura vegetal puede ser más importante. Entonces, para que el agua pueda llegar a la superficie, debe vencer entonces esta intercepción que le genera la vegetación. Obviamente que esa capacidad o el volumen de agua consumido en llenar aquellos pequeños, digamos, recipientes que conforman la vegetación a partir de las hojas, es relativamente pequeño y rápidamente es agotado, pero también la vegetación juega un rol importante en que el proceso de intercepción produce una disminución de la energía cinética de la gota de agua, lo que hace que la gota llegue con menor velocidad, no compacte la superficie del terreno y en cierta forma aliente o favorezca la infiltración de la lluvia sobre el terreno. Bien.
Obviamente que la infiltración, más o menos todo la interpretamos a partir de aquellos conocimientos que ustedes puedan tener de mecánicas de suelo, pero tiene que ver que el suelo es un medio poroso y como tal puede circular el agua por entre medio de los poros de ese terreno. Esa capacidad de infiltración está dada fundamentalmente por el tamaño que tienen los poros. Contra poros más grandes, digamos, sus tamaños de los poros sea más grande, mayor va a ser esa capacidad de infiltración que va a estar prácticamente relacionada con el coeficiente de permeabilidad de ese suelo. En este caso podemos diferenciar en aquellos suelos que tienen una alta porosidad, como pueden ser las arcillas, pero esa porosidad está conformada por poros de dimensiones muy pequeñas y por lo tanto es un suelo de alta permeabilidad o su infiltración es relativamente baja. En tanto que las arenas, si bien tienen una cantidad de poros menor, esos poros son de mayor tamaño y por lo tanto su capacidad de infiltración es más elevada. Esa capacidad de infiltración va a depender de las características de la cuenca y de aquellos terrenos que conforman a la cuenca, ¿sí? Pero bueno, una vez que el agua, como habíamos dicho, alcanza la superficie de la cuenca, es necesario que para que haya acumulación de agua en superficie, la intensidad o la tasa de precipitación supere a la capacidad de infiltración. Obviamente que en la medida que el suelo va adquiriendo humedad, esa capacidad de infiltración va disminuyendo con el tiempo. Es decir, la capacidad de infiltración no es constante en el tiempo, sino que va disminuyendo en la medida que va aumentando el contenido de humedad en el suelo. Esto es como consecuencia de que al inicio, cuando el suelo tiene muy bajo contenido de humedad, el agua se desplaza por el interior del suelo no por acción solo de la gravedad, sino por acción de la difusión capilar, es decir, los primeros poros que se empiezan a llenar de agua son aquellos poros de, digamos, tamaño reducido, de tamaño capilar, en donde el agua se mueve o se desplaza por efecto de la tensión capilar. Entonces, rápidamente el agua se va desplazando rápidamente al interior por el efecto capilar y por lo tanto la tasa de infiltración al inicio es elevada y en la medida de que el suelo, sobre todo en la capa superior, se va saturando o se van llenando los poros más grandes de agua y empieza a actuar la acción de la gravedad en el movimiento del agua descendente, comienza a decrecer la capacidad de infiltración hasta que llega a un valor asintótico prácticamente constante, es cuando ya se ha logrado prácticamente la saturación de la capa superior del suelo y el agua se pone en movimiento por acción de la gravedad, en donde en esa circunstancia juega un rol primordial o empieza a jugar un rol más importante la permeabilidad del suelo. O sea, ahí se alcanza la menor capacidad de infiltración del suelo y esa se mantiene constante hasta que termine la precipitación. Bien, como hablábamos, también la infiltración es función del tipo de suelo, de la humedad antecedente, es decir, antes de que comience a llover, qué contenido de humedad tenía el suelo, es decir,
si el día anterior había llovido y disponía de un cierto contenido de humedad en el suelo, entonces arranco de una capacidad de infiltración menor, o si estoy en el momento en que se produce la precipitación, el suelo tenía un muy bajo contenido de humedad. Eso tiene que ver justamente con lo que está hablando ahí de la humedad antecedente. Tiene que ver también con la intensidad de la precipitación, es decir, la cantidad de agua que se va a infiltrar dependerá también de cómo evolucione el dectograma en el tiempo, es decir, que aquellos procesos o en los lugares donde voy a tener la mayor acumulación de agua en superficie van a ser en los momentos del dectograma en donde tengo las intensidades más elevadas. Dependerá de la distribución areal de la lluvia también, es decir, cómo se distribuye espacialmente la lluvia en la cuenca. La cobertura vegetal, ya hemos dicho que la cobertura vegetal en cierta forma ayuda a la infiltración a partir de que reduce o disminuye la energía cinética de la gota del agua, como así también la acción mecánica que generan las raíces en el suelo produce una mayor apertura de la estructura del suelo, favoreciendo la infiltración. Y también aquellas prácticas culturales que se puedan realizar sobre la superficie del terreno, fundamentalmente este aspecto en aquellas cuencas donde tenemos acción antrópica, es decir, aquellas cuencas en donde hay actividad humana y por lo tanto también esa capacidad de infiltración va a estar ligada por aquellas actividades que se puedan realizar sobre la superficie, ya sea favoreciendo la escorrentía o favoreciendo la infiltración. Por ejemplo, los trabajos de agricultura en general que producen, digamos, el laboreo del suelo, abriendo la estructura del suelo, generando surcos y demás, todos esos trabajos, como así también la generación de cultivos, todos esos trabajos favorecen la capacidad de la infiltración y la disminución de la escorrentía. Y todo lo contrario, aquellas actividades o el desarrollo de ciudades en donde se producen la compactación de los terrenos o la impermeabilización de los terrenos mediante las construcciones edilicias y pavimentación de calles, pues favorece la disminución de la infiltración y un aumento de la escorrentía superficial, es decir, van generando un aumento de los volúmenes escurridos, como así también de los caudales. En este caso estamos viendo una gráfica en rasgos generales que nos marca cómo va variando entonces la capacidad de infiltración con el tiempo, ¿sí? A medida que va transcurriendo el proceso de la precipitación. Arranca con un valor máximo, dado que el contenido de humedad es relativamente bajo, en este caso. En la medida que va transcurriendo el tiempo y sigue lloviendo, esa intensidad de infiltración va disminuyendo y se va haciendo o acercando a un valor asintótico. Habíamos marcado que este valor es elevado, producto de que acá hay una circulación del agua a partir de la difusión capilar. En tanto que acá empieza a jugar un rol más importante la circulación del agua por gravedad, a partir del coeficiente de permeabilidad del suelo. Este valor va a ser más grande o más chico en función de las características del suelo, digamos que fundamentalmente componga a la cuenca. Almacenamiento superficial. Esto tiene que ver que el terreno no es perfectamente horizontal o no es perfectamente un plano,
sino que el terreno tiene ondulaciones. Entonces, previo a que el agua se ponga en movimiento, es decir, previo a que el agua se empieza a generar escorrentía, comienzo a tener acumulación de agua en superficie, pero tengo que vencer, para que tenga un franco movimiento el agua, tengo que vencer todas estas ondulaciones o microrrelieve que conforman la superficie del terreno. Una vez que se van llenando todos estos, digamos, depresiones que conforman la parte superior del terreno, y empiezo a tener una lámina de agua uniforme sobre superficie, recién ahí comienzo a tener de alguna forma una escorrentía superficial. Bien, esta capacidad de almacenamiento va a ser mayor o menor en función de que, digamos, de la magnitud que tengan estos microrrelieves o ondulaciones superficiales. Podríamos tener una situación muy extrema, por ejemplo, un terreno recién arado y surqueado, en donde estoy teniendo, evidentemente, grandes ondulaciones unas seguidas de otras. Obviamente todas en una misma dirección. Pues bueno, en dirección perpendicular a los surcos tendría una situación extrema que para que el agua se pueda poner en movimiento es necesario vencer todas esas ondulaciones generadas por el laboreo de la tierra. Eso sería una situación con una alta capacidad de almacenamiento superficial. Todo lo contrario, si yo tuviese una superficie perfectamente plana y lisa, ese almacenamiento superficial sería prácticamente nulo, y una vez que empiezo a tener acumulación de agua en superficie, o rápidamente comienzo a tener escurrimientos. También la vegetación juega un rol en este sentido, que también la puedo visualizar a través de lo que se denomina detención superficial. Es decir, una vez que yo vencí el almacenamiento superficial, tengo que, para que el agua se ponga en movimiento, necesito tener una cierta lámina o acumulación de agua en superficie para que, en función del propio plano inclinado que conforma la pendiente del terreno, el agua se ponga en un franco movimiento de deslizamiento. Esa acumulación, es decir, como todo elemento que está sobre un plano inclinado, contra más grande sea la inclinación, pues más liviano puede ser el objeto para que se ponga en movimiento a igualdad de condiciones de fricción, ¿no es cierto? Teniendo presente que es el peso del agua la que genera una componente en el plano o paralela al plano inclinado, como así también tengo una componente que es perpendicular al plano inclinado y que genera este efecto de fricción sobre la superficie. Si yo tengo un determinado plano inclinado y tengo un objeto que es poco liviano, o es un objeto liviano, pues ese objeto no se va a deslizar. Si tengo que, para que comience a deslizarse, tengo que ir inclinándolo cada vez más. Entonces, con el agua acumulada en superficie se genera un efecto similar. Para que el agua pueda deslizarse, tengo que lograr un determinado espesor de agua que sea capaz de vencer los obstáculos o
fricción que se genera sobre la superficie del terreno. Esta lámina de agua que consumo, digamos, en cierta forma, para que el agua se pueda deslizar, es lo que se denomina como detención superficial. Y en este juego de la fricción dependerá de las características de la superficie de la cuenca. Por ejemplo, podemos evidenciar dos cosas muy opuestas. Una puede ser una superficie, como marcábamos, perfectamente plana, lisa y libre de obstáculos, como puede ser la superficie de una calle pavimentada, en donde evidentemente el agua con muy poco espesor rápidamente se pone en movimiento y comienza a circular. En una situación opuesta y contraria a la de recién, podríamos imaginarnos también un sector con la misma pendiente, pero con un terreno en vez de impermeabilizado o asfaltado, tendríamos un terreno en condiciones naturales sobre la cual se desarrolla, por ejemplo, un césped con un determinado valor de crecimiento. Entonces, evidentemente, para que el agua se pueda poner en movimiento, pues va a necesitar una mayor altura para poder vencer, en este caso, el obstáculo o la oposición que le genera el pasto para poder ponerse en movimiento. ¿Sí? Entonces, ahí podemos ver este efecto que genera la detención superficial en el movimiento del agua frente ya en la superficie. Y que obviamente no tan solo juega un rol importante los obstáculos o las características de la superficie, es decir, la rugosidad de la superficie, sino que también es importante el valor de la pendiente. Contra mayor pendiente, pues necesito una menor lámina para que se genere o que se ponga en movimiento el agua, y lo contrario, contra menor pendiente necesito mayor lámina. Esta agua que es consumida, o este volumen de agua que es consumido inicialmente en la detención superficial, una vez que termina de llover, la cuenca lo va drenando lentamente, es decir, es agua que sale de la cuenca, pero va saliendo lentamente con el transcurrir del tiempo. Ya vamos a ir viendo cómo se van relacionando estos efectos en la respuesta de la cuenca frente a una precipitación. Bien, entonces acá hay, esto es un gráfico, digamos, simple, lo que vamos a ir un poco interpretando, todos estos subprocesos que hemos ido viendo, que tienen que ver con la intercepción, la infiltración, el almacenamiento superficial y posteriormente la escorrentía superficial. En este gráfico estamos viendo básicamente dos curvas. Esta primera curva, que tiene la forma de un rectángulo, sería un tetograma simplificado, es decir, en este caso lo que se estaría simulando es la situación de una lluvia que inicia en una forma instantánea y que esa intensidad con que comenzó la precipitación se mantiene en el tiempo hasta el momento en que termina en forma abrupta. ¿Sí? Entonces el tetograma es una línea horizontal. Y el tiempo de precipitación sería el que estoy señalando yo. Es decir, acá en este punto termina de llover. Y esta curva que estamos viendo acá sería la curva del escurrimiento, del escurrimiento superficial, es decir, lo que me estaría marcando es cómo va evolucionando con el tiempo el agua que sale de la cuenca. Evidentemente,
comienza en un valor nulo, es decir, no había escorrentía antes de que se iniciara la precipitación, después va aumentando ese valor de escurrimiento, llega a un valor máximo, y después una vez que termina de llover, comienza a decrecer y bueno, vuelve otra vez a hacerse nulo. Es decir, que acá estaría viendo lo que nosotros estamos denominando como hidrograma o escorrentía de agua superficial. Y esto sería la precipitación. A su vez tengo acá otras curvas, ¿no es cierto?, que estarían a su vez marcadas por distintos rayados o dibujos, pero que tengo una línea totalizadora que sería la que estoy marcando ahora y que me estaría evidenciando el agua que se pierde, digamos, o el agua que de alguna forma se infiltra o es interceptada, pero que es el agua que no se presenta como escorrentía superficial. Obviamente que ambas, es decir, el área rayada y el área del hidrograma tendrían que conformar el área del yetograma, es decir, lo que entra va a ser lo que sale más lo que se perdió en el transcurso de ese proceso. Si eso sería la ecuación de la continuidad o de alguna forma de que digamos, el balance entre el agua que entra, que sale de la cuenca y que queda de alguna forma retenida en la cuenca, tiene que permanecer constante. Entonces, una vez que comienza la precipitación, fíjense que por más que comienza la precipitación, inmediatamente no tengo una escorrentía superficial, sino que todo el agua, en este caso, que precipita al inicio, es de alguna forma consumido por los distintos procesos. Veo que en los instantes iniciales tengo un valor bastante significativo que es consumido en agua que queda almacenada en la propia vegetación, que vendrían a conformar el proceso de intercepción, pero como es un volumen relativamente acotado, rápidamente se agota y va decreciendo rápidamente en el tiempo. Al inicio tiene un valor significativo, pero rápidamente decrece. Y obviamente el resto, fíjense que en este caso la cantidad de agua consumida por intercepción no alcanza a cubrir todo el agua precipitada, es decir, que una parte es interceptada y otra parte llega a la superficie. Pero lo que llega a la superficie es después infiltrada en su totalidad, que sería el área del gráfico que está punteada. Pero en la medida que va transcurriendo el tiempo y que el suelo va disminuyendo su capacidad de infiltración, la cantidad de agua infiltrada va disminuyendo en el tiempo con el mismo ritmo del decaimiento de su capacidad de infiltración. Eso estaría demarcado entonces, digamos, la infiltración por este punto. Llega un momento en donde acá estoy evidenciando de que la capacidad de infiltración del terreno es menor al valor de la intensidad. Entonces, comienzo acá en este punto, donde tengo situado el puntero, es donde en el instante en que comienzo a tener acumulación de agua en superficie. Pero, como comienzo a tener agua en superficie, primero debo llenar todas aquellas depresiones que conforman el microrrelieve para que una vez lleno todas esas ondulaciones o depresiones, recién comience a tener una acumulación
de lámina de agua en superficie y posterior escorrentía. Entonces fíjense que la escorrentía prácticamente se está iniciando en este punto, que es cuando entonces la capacidad o en cierta forma, perdón, la intensidad de la precipitación es mayor que todo el resto de fenómenos que generan la pérdida o pérdidas de agua, es decir, ya sea por intercepción, infiltración o almacenamiento superficial. Y la escorrentía superficial, obviamente, va a ir aumentando en el tiempo en la medida que la filtración cada vez va disminuyendo más, hasta que llega un momento en que ese valor de infiltración, como se hace constante, y si en este caso la intensidad se mantiene constante en el tiempo, pues entonces se alcanza el máximo caudal y se hace constante dado que estos dos parámetros, digamos, tanto la infiltración como la intensidad de la precipitación, permanece constante. Una vez que termina la infiltración, empieza a drenar todo el agua que quedó almacenada superficialmente en la cuenca como de tensión superficial o que está llenando todo el sistema de drenaje. Y bueno, una vez que se vació todo el agua que estaba almacenada temporalmente en la cuenca, pues otra vez se alcanza o se corta el escurrimiento superficial. Esto es como en forma simple poder entender un poco cómo van interactuando todos estos subprocesos en respuesta de este proceso de generación de precipitación en escorrentía. Bien, entonces, escorrentía superficial, que ya hemos hablado de ella, es una fracción de agua infiltrada que no es retenida como humedad. Perdón, esto es escorrentía subsuperficial, me adelanté a leer el título. Tengo una porción del agua que si bien se infiltró en el terreno, vamos a hacer un pequeño esquema. Suponga, bueno, no quedó muy claro. Supongamos de que esa es la superficie del terreno. Tengo agua que está siendo precipitada. Tengo parte del agua que va a escorrer directamente en forma superficial. Esto es lo que conforma la escorrentía superficial. Yo voy a tener parte de esta agua que se va a infiltrar. Una parte de agua se va a infiltrar en forma profunda, pero tengo otra parte del agua que se infiltra que circula en forma prácticamente paralela, es decir, circula en forma subterránea, es decir, circula por dentro del suelo, pero que lo hace prácticamente en forma paralela a la superficie del terreno. En algún punto del cauce, esa escorrentía que circula por debajo vuelve a la superficie, ya sea por alguna formación geológica o alguna capa impermeable que de alguna forma la obliga otra vez a salir en superficie, como si fuese un tipo de vertiente. En estas circunstancias es lo que se habla de la escorrentía subsuperficial, que parte de la escorrentía subsuperficial va a formar parte de lo que se denomina escorrentía directa. Ahora lo vamos a ver en la presentación, en las próximas filminas con mejor claridad. ¿Sí? Pero entonces la escorrentía subsuperficial es una fracción del agua infiltrada que no es retenida como humedad en el suelo, es decir, que no queda en los capilares del suelo, que se mueve hacia los cauces, a los puntos más bajos, y se mueve paralelamente a la superficie del terreno,
y en los puntos más bajos del terreno como movimiento subsuperficial, apareciendo en las superficies o cauces integrándose al flujo superficial en un punto más aguas abajo. Esta agua llamada escorrentía subsuperficial se mueve más Profe, lentamente que la escorrentía superficial, es decir, como va por un medio poroso, la circulación del agua subsuperficial es más lenta que la superficial. En consecuencia, alcanza la escorrentía con cierto retraso con respecto a la escorrentía superficial. profe, una Sí, pregunta. Sí, sí, entonces la parte fraccionaria que es paralelo a la superficie, que recién estaba explicando ahí en el dibujo, como el sí, dibujo, no es la que va al profundo, la no. que va según, o sea, va paralelo, después se pase a ser superficial. Esa que es la subsuperficial. La que va paralela a la superficie del terreno, es decir, es agua que se infiltró, Sí, pero no formó, agua infiltrada. es agua infiltrada, pero que no se infiltra en forma profunda, generando una Sí, recarga de los niveles freáticos o del acuífero. Es decir, es agua que no alcanza a llegar al acuífero, sino es que es agua que se pone en movimiento, es decir, se infiltra y se pone en movimiento y circula en forma subterránea, en forma paralela a la superficie del terreno y de alguna forma vuelve a salir en superficie. Un ejemplo de eso, ¿qué podría ser? Por ejemplo, en el punto de salida o en la cuenca, puede ser una cuenca rocosa en cierta forma, que en la sección o en el punto del cauce o de la sección de control, obviamente que voy teniendo sedimentos. A ver si puedo hacer, imagínense, lo que pasa es que me quedan estas filminas poco lugar para poder graficar y solamente puedo graficar en la filmina. Supónganse que, a ver, esto que marqué en línea roja sería, por ejemplo, roca. ¿Sí? Estoy haciendo un corte transversal de lo que podría ser una parte de la cuenca. Con el transcurrir del tiempo y a partir de los procesos erosivos, por sobre la roca voy teniendo sedimentos. ¿Sí? Por ejemplo, lo voy a marcar en azul. Entonces, supónganse que esos son los sedimentos. Entonces, yo puedo tener agua que viene por acá, por este sector, ¿no es cierto? Estoy dibujando una sección transversal, por ejemplo, de un cauce principal que podría ser de una cuenca. Entonces tengo una parte del agua que puede venir circulando por sobre la superficie. Esta agua viene circulando, obviamente, a una velocidad, digamos, mucho más rápida de lo que si vendría circulando por dentro de la estructura del suelo. Pero también se puede haber infiltrado agua y esa agua, como está este lecho rocoso, no se infiltra más allá de esto, ¿sí? Sino que viene circulando por un medio poroso y que lo va haciendo a un ritmo más lento que esta. Y de alguna forma, si aguas abajo vuelve a aflorar roca, esta agua que venía circulando en forma subsuperficial es obligada a salir. Eso se podría hacer un ejemplo, ¿sí? Como para poder entender qué es lo que sería una escorrentía subsuperficial, ¿sí? a ver, profe, y podría hacer un ejemplo, por ejemplo, agua que en una cañería que haga una pérdida, que pasó en un muro, y esa agua después se va, un ejemplo, para interpretarlo bien, a ver si está bien así. Y pasan del muro ahí, después se juntan toda ese agua abajo, una superficie, o sea, se juntan ahí, se acumulan toda esa agua afuera. Sería así prácticamente.
No te entendí De lo muy bien el ejemplo. mismo. Ponele, tengo una cañería que pasó en un muro, está rota la cañería, está Sí, rota. sí. Y el agua va infiltrando, pasando, y después se acumula ahí. Llega un tiempo a una superficie de toda esa agua que salió que está saliendo en la cañería, que la pérdida que hay, se juntan afuera. Sería un caso más o menos así. No tanto. Sería el agua que va circulando entre la pared y el caño. El agua Sí, que se te va infiltrando y que te va humedeciendo la pared sería el agua subterránea. ¿Me entendés? El agua que va dentro del caño sería la escorrentía superficial. También te sí, puede sí, suceder que te vaya circulando agua, te rompió el caño y te va circulando agua por fuera del caño, pero en contacto entre el caño y la pared. ¿Está bien? Eso sería la sí, sí, subsuperficial. sí, Y el agua que te va humedeciendo la pared y que se va cargando de humedad la pared sería el agua subterránea, que va llenando un acuífero. ¿Sí? sí. Ahí Es está. decir, Gracias. mm, a ver si... no. Bueno, tenemos en esto también, bueno, estábamos recién hablando del flujo o del agua subterránea. El agua subterránea es la parte del agua que se infiltró pero que alimenta al acuífero. Y puede ser que ese mismo acuífero de alguna forma intercepte el cauce en un sector y ese acuífero esté alimentando a nuestro cauce. Eh, a ver, por ahí nosotros no nos podemos visualizar en nosotros tan rápido en una zona como la nuestra, porque bueno, nuestros ríos son alimentados principalmente por un régimen nival. Por ejemplo, si nosotros vamos a una provincia como la de San Luis, como la de Córdoba, donde tenemos, digamos, escurrimientos de agua permanente, es decir, cauces de agua permanente en zonas de serranía, yo tengo ahí dos efectos que me está generando la precipitación. Por un lado, esos escurrimientos permanentes que yo estoy teniendo en el cauce, es decir, no necesariamente llovió ayer o antes de ayer, sino supongamos de que hace un mes que no llueve en la zona, pero yo me voy al arroyo y yo lo veo al arroyo que está escurriendo agua, ¿sí? Esa agua que está circulando por ese arroyo es como consecuencia de que esos escurrimientos están siendo alimentados por un acuífero que de alguna forma, por las circunstancias geológicas que conforman esa cuenca, esa agua subterránea vuelve a aflorar en la superficie, producto también de la pendiente y las condiciones geológicas, que hacen que se generen vertientes que vayan alimentando permanentemente el escurrimiento de esos arroyos o a ese río, ¿m? Y tengo un escurrimiento permanente. Evidentemente que ese acuífero, esa agua subterránea que está alimentando a ese arroyo o a ese río, se alimenta a su vez del régimen de precipitaciones de esa zona. ¿Por qué estoy nombrando en este caso San Luis o Córdoba? Porque evidentemente para descartar de que el agua que se infiltró y que alimentó esos acuíferos no es producto de la nieve, que por ahí lo podemos referenciar un poco a los ejemplos nuestros, pero en esa circunstancia es lluvia que de alguna forma se infiltró profundamente y recargó esos acuíferos. Y esos acuíferos posteriormente drenan
hacia hacia esos arroyos o esos ríos. Eso sería el agua subterránea, digamos, que obviamente el recorrido que hace es sumamente lento y a veces puede tardar entre años o meses para poder hacer y completar todo ese circuito. Pero a su vez, en ese arroyo a su vez puede estar alimentado frente a un proceso de lluvia, es decir, si en ese momento se genera una lluvia, yo voy a tener cierta escorrentía superficial, y esa escorrentía superficial va a escurrir sobre ese arroyo y ese cauce, y a esa agua subterránea, o a ese, ya lo vamos a ver, se llama flujo base, se le suma otra escorrentía que tiene que ver con la escorrentía superficial y no con el agua que se había infiltrado. Nosotros también tenemos circunstancias semejantes, por ejemplo, en el río Diamante o en el río Atuel, y cualquiera de nuestros ríos tiene cierto aporte de agua subterránea. Lo que pasa es que esa agua subterránea, en vez de ser alimentada a veces como precipitación pluvial, digamos como precipitación líquida, es a veces alimentado a partir de la también precipitación nibia. Obviamente parte de la nieve que cae en alta montaña o en la cordillera, parte escurre superficialmente a partir del retimiento, pero otra parte se infiltra y alimenta esos acuíferos, y esos acuíferos después posteriormente van alimentando nuestros escurrimientos. De hecho, nosotros evidenciamos que una vez que digamos, se derritió toda la nieve, que generalmente ya para finales de enero o mediados de febrero a lo sumo, prácticamente ya no quedó nieve en alta montaña, solamente queda en las zonas más altas, ¿no es cierto?, donde la isoterma de 0 grado, digamos, corta a los cerros, pero el resto se derritió y el río sigue con escurrimientos, producto de que son alimentados de estos acuíferos. Nosotros lo evidenciamos en las zonas de cordillera a partir de los lugares que nos denominamos como vegas, que no son más que vertientes, ¿no es cierto?, que van alimentando este escurrimiento del río en forma permanente. Inclusive en invierno también seguimos teniendo, obviamente ese escurrimiento es bajo, pero a partir de la alimentación del agua subterránea que conforma a los diversos acuíferos que van drenando los excedentes hacia el cauce. ¿Sí? Eso vendría a ser el flujo de agua subterráneo, es decir, agua que se infiltra, que alimenta los acuíferos, y los acuíferos posteriormente tienen la posibilidad de aportar nuevamente o interceptar de alguna forma los cauces de esa cuenca. En nuestros arroyos secos, obviamente que esos acuíferos, como están generalmente a una altura, es decir, los arroyos secos, como estamos en una zona, es decir, aunque parezca raro, por ahí el régimen de precipitación de alta montaña o de la zona cordillerana es más elevado que el régimen de precipitaciones, es decir, la cantidad de milímetros que cae en alta montaña suele ser algo más elevado de lo que cae en las zonas más bajas o en donde se desarrollan los oasis. Por lo tanto, prácticamente todos los cauces de la zona baja, digamos, que tienen sus cuencas en la zona baja, tienen un régimen de precipitación tan bajo que, bueno, prácticamente no presentan escurrimiento permanente. Por eso sabemos que todos los cauces que generan en la zona de montaña o de sierra, por ejemplo en la zona de Sierra Pintada, pues todo ese tipo de cauces generalmente no presentan escurrimiento permanente. Algunos sí, son muy poquitos, y otros, la mayoría no.
Mm, Vamos a ir directamente a hidrograma. ¿Sí? Bueno, el hidrograma en definitiva es una curva, un gráfico que me representa entonces la variación de la escorrentía superficial con el tiempo. Básicamente es un gráfico de caudales cronológicos donde yo estoy visualizando en el gráfico en un eje el tiempo, en el eje de abscisas y en el eje de ordenadas estoy teniendo valores de caudales. Es decir, en el eje de ordenadas voy a tener caudal y en el eje de abscisas voy a tener tiempo. Entonces lo que yo voy a ir visualizando en el tiempo es cómo va variando el caudal de escorrentía o el caudal del cauce a partir de, evidentemente, de un evento lluvioso producido. Bien, entonces eso es lo que se denomina como hidrograma. Se llama hidrograma la curva de la variación de caudal en función del tiempo. La descarga líquida de una corriente medida en el punto del cauce o estación de aforo se encuentra conformada por aguas provenientes de distintas fuentes, que es un poco lo que estábamos hablando recién. Es decir, que el agua que yo veo como escurrimiento en el cauce puede ser parte conformada evidentemente por el agua de escorrentía superficial, es decir, aquellos excedentes de precipitación que circulan rápidamente sobre la superficie. Parte puede estar conformada por la escorrentía subsuperficial, ¿no es cierto? Y también voy a tener parte del agua que viene o de origen de agua subterránea, que también en ese momento va a estar circulando en el cauce. Entonces, podemos distinguir, en este caso, en este gráfico, tenemos el eje de abscisa, tenemos el tiempo, y en el eje de ordenadas tenemos el valor de caudal. Voy a remarcar ahora con rojo, digamos, lo que sería, perdón, el caudal total, que sería esta, bueno, el pulso no me anda muy bien. En este caso tendríamos entonces más o menos con el gráfico de la línea roja lo que vendría a ser el caudal total que estaría circulando por ese cauce o por ese río. Y acá estamos viendo los distintos, digamos, componentes que van formando ese escurrimiento total. Tenemos acá, en esta línea punteada, por ejemplo, lo que vendría a ser el agua subterránea, ¿sí? O cómo fue variando el aporte del agua subterránea o subsuperficial. También, en realidad, acá tenemos el caudal, bueno, está medio confuso este gráfico, voy a pasarlo, a ver si hay un gráfico. No. Medio confuso este gráfico. Voy a hacer un gráfico más simple. Vamos a hacer entonces un hidrograma. Supongamos de que acá en el eje tengo caudal, viene con un determinado valor de caudal en el río, comienza a llover, el caudal sube, llega hasta un máximo y después comienza a decrecer y bueno, y una vez que termina sigue con un determinado valor.
Entonces vamos a hacer un poco este gráfico. Entonces, este caudal, que es el caudal que existía en el cauce, o que estaba circulando en el cauce previo a de producirse la precipitación, evidentemente tiene como origen, como estábamos explicando anteriormente, a partir del aporte de agua subterránea, en el caso de ríos que sean solamente de régimen pluvial o que se alimenten de precipitaciones líquidas. En este caso, si el arroyo o el cauce tiene, o el río tiene un aporte permanente o tiene un escurrimiento permanente, significa que esto era producto de la alimentación del agua subterránea. Pero a su vez, a ese caudal se le sumó otro caudal, que es producto del agua que se generó a partir de la precipitación que había caído unos instantes anteriores. Entonces, se produjo la precipitación y parte del agua que escurrió superficialmente rápidamente llegó en nuestro punto de estudio e incrementó y se sumó al caudal que ya estaba circulando por aporte subterráneo. Se le sumó otro caudal que se denomina escorrentía directa como consecuencia de la escorrentía superficial. Entonces yo puedo distinguir lo que se denomina flujo base, que sería el aporte permanente que tiene ese cauce, que es esa fuente primordial. En este caso, el aporte permanente que nosotros tenemos es como consecuencia del aporte nival y el aporte que después posteriormente genera el mismo, y que a ese aporte nival también se le puede sumar eventualmente aportes extraordinarios producto de la circulación de agua en superficie en la zona de serranía a partir de eventos de precipitaciones intensas que puedan caer en la cuenca. ¿Sí? Entonces, la escorrentía directa está compuesta o está asociado directamente con el evento lluvioso que genera esa crecida, y que, como hemos dicho, se produjo un instante inmediato anterior al producirse ese aumento de caudal significativo a partir de la ocurrencia de esa precipitación. Está constituida por, evidentemente, la totalidad de la escorrentía superficial. De hecho, esta tasa de crecimiento se produce en forma repentina o en un periodo relativamente corto de tiempo, producto de que el agua al circular superficialmente lo hace muchísimo más rápido y rápidamente llega entonces a la sección de control o punto de salida de la cuenca. Y también puede ser una parte sustancial del agua subsuperficial, digamos, que puede llegar en tiempos relativamente cortos a escurrir o llegar a la sección de control, ¿sí? Pero lo importante es entender, voy a marcar acá capaz en rojo, lo voy a pintar un poco, bueno, en amarillo ahora. Este sector del hidrograma que estoy marcando vendría a ser la parte de la escorrentía directa, y que nosotros esta parte del hidrograma la estamos relacionando en forma directa con el evento lluvioso que se produjo hace unos instantes anteriores. El resto, lo voy a marcar acá con celeste, o lo voy a pintar con celeste, el resto del hidrograma no es como consecuencia de esa lluvia, sino como consecuencia de los aportes que ya se estaban produciendo a partir del agua subterránea. Si bien puedo tener, obviamente, que ese evento lluvioso va a incrementar o va a alimentar ese acuífero, pero eso se va a producir con un tiempo de retardo más significativo que el tiempo de llegada
de este hidrograma. Entonces, en la composición total del hidrograma, yo tengo o podría marcar dos fuentes hidrológicas o dos procesos hidrológicos totalmente distintos. Esto que es puntual y que se relaciona en forma directa con la precipitación caída, y esto que es como consecuencia de un proceso mucho más lento y que tiene que ver con el aporte constante que se produce en ese cauce del río. Esto es lo que se denomina escorrentía directa y esto es lo que se denomina flujo base. Es importante distinguirlos, si bien, como lo estamos visualizando, ambos efectos se suman, digamos, que circulan al mismo tiempo sobre el cauce, pero como son procesos hidrológicos distintos, en primera instancia, cuando uno trabaja, debe separarlos para producir análisis separados, más allá que al momento del diseño de las obras, esos dos componentes deben ser sumados y totalizados porque es el caudal que va a circular en nuestra zona de estudio. Flujo base, bueno, es lo que acabamos de definirlo y tiene que ver entonces con esa descarga de estiaje. La descarga de estiaje o estiaje se define como el periodo entre dos eventos lluviosos, un periodo de bajos caudales. Eso es lo que se define como estiaje. Entonces, entre lluvia y lluvia, que puede transcurrir un tiempo muy prolongado, yo tengo o sigo teniendo un aporte de escurrimiento, que es lo que habíamos definido. Ese aporte constante de escurrimiento que tiene que ver justamente con el aporte de los acuíferos es lo que se denomina como flujo base. Y que obviamente se considera compuesto, en esto lo que habíamos hablado, fundamentalmente por el agua subterránea. Bien, no sé qué hora estamos más o menos. Bueno, vamos a ver esta parte. En todo caso, vamos a hacer ahora, es decir, esto rápidamente hemos visto, para hacer un resumen, hemos visto los distintos procesos que se generan a partir de la ocurrencia de la precipitación de una cuenca, también lo hemos visto en forma teórica y conceptual, pero como para ir entendiendo cómo es que se genera la escorrentía, que no toda el agua que se genera como precipitación o que cae como precipitación en la cuenca, no toda se presenta como escorrentía superficial. De hecho, que si yo tengo una precipitación de muy baja intensidad, pues entonces ni siquiera se va a producir escorrentía superficial, sino que se va a infiltrar en su totalidad. Y cuando empiezo a tener intensidades elevadas, pues y supero esas capacidades de infiltración, como voy teniendo acumulación de agua en superficie y la circulación del agua sobre la superficie. Hemos también analizado recientemente ahora el hidrograma y los distintos componentes que conforman el hidrograma, básicamente la escorrentía directa, que tiene que ver fundamentalmente con la escorrentía superficial a partir de una precipitación producida o caída recientemente, y el flujo base que tiene que ver con aquel aporte permanente que alimenta a ese cauce entre o entre los periodos de estiaje de ese río. Ahora lo que vamos a ir entendiendo es un poco, o ir metiéndonos un poco más en detalle en cómo se relaciona entonces la forma de la escorrentía directa,
es decir, la forma del hidrograma asociado a la escorrentía directa, un poco con la precipitación, es decir, cómo se va relacionando la escorrentía con el caudal, con el tiempo de precipitación. Eso es lo que vamos a ir viendo ahora con análisis muy simples, con cuencas simples y con detogramas simples. Entonces vamos a trabajar en primer medida con el hidrograma que se puede producir a partir de cuencas elementales, cuencas obviamente hipotéticas, no son cuencas reales, y en este caso vamos a definir una cuenca lineal cuya extensión es indefinida, es decir, el tamaño de la cuenca no tiene límite. Sí tiene límites en cuanto a la forma, pero no en cuanto a la extensión y la longitud de esa cuenca. Vamos a ir directamente al gráfico. La cuenca que vamos a analizar es una cuenca que tiene esta forma. Si bien acá en el gráfico estamos viendo que tiene una extensión determinada, pero en realidad la extensión es infinita, es decir, no es que termina acá, sino que se sigue extendiendo. El punto de salida de la cuenca o la sección de control sería esta. Es una cuenca que tiene un ancho unitario y que ese ancho permanece constante en toda su extensión. Y la longitud total de la cuenca es indefinida. Al ser indefinida, la superficie de la cuenca es indefinida. A su vez, vamos a suponer que la pendiente de la cuenca es constante también, como si fuese, la cuenca es como si fuese una canaleta, podríamos marcarlo así, o como si fuese un cauce de pendiente uniforme y sección uniforme. Al ser la pendiente constante, nosotros podríamos ir determinando isócronas y áreas delimitadas por esas isócronas que acá estarían marcadas como el área 1, 2, 3, 4. Como la pendiente es constante, entonces podríamos asumir la velocidad constante en la circulación del agua dentro de la cuenca. Si la velocidad es constante, estas isócronas pues estarían todas x distanciadas una de otro, porque si establecemos un delta t de tiempo y la velocidad es constante, pues encontraríamos esta primera zona para un delta t igual a 1, esto sería para 2 delta t, esto sería para 3 delta t y esto sería para 4 delta t. Entonces nosotros podríamos ir delimitando a la cuenca, obviamente el tiempo de concentración sería infinito, porque como estábamos marcando, la extensión de la cuenca es infinita. También vamos a suponer como hipótesis que la intensidad de la precipitación a lo largo de toda a lo largo de toda la extensión de la cuenca es uniforme, es decir, en todos los puntos de la cuenca cae la misma lámina, es decir, la intensidad es uniforme espacialmente. También vamos a suponer que la intensidad es uniforme en el tiempo, es decir, que una vez que comienza a llover con un valor de intensidad, ese valor de intensidad se mantiene en el tiempo. Y también vamos a considerar que el tiempo de precipitación es indefinido, es decir, comienza a llover y no para de llover, es decir, se mantiene la precipitación en forma indefinida. Bajo esas hipótesis, nosotros podríamos trazar un diagrama como este, en donde tendríamos los tiempos de precipitación, primer delta t, segundo delta t, 3 delta t, 4 delta t. Y
como encabezado de las columnas, tendríamos demarcado cada uno de los sectores que conforman a la cuenca. Entonces, en el primer delta T comienza a llover, como en todos los puntos de la cuenca llueve la misma cantidad, vamos a ir marcando con estos rectangulitos las láminas de agua precipitadas. Entonces, a lo largo de toda la cuenca, ¿no es cierto?, se acumuló la misma lámina, ¿no es cierto? Todos están con la misma lámina. Cuando termina el primer delta T y comienzo a transcurrir o comienzo a circular por el segundo delta T, sucede que la lámina de agua que había precipitado en el sector 1, que es esta, sale de la cuenca por la sección de control. Entonces veo que para el primer delta T tengo un valor de lámina que sale, que la denomino como 1. Pero voy transcurriendo ya para el segundo delta T, pero como hemos dicho, la precipitación continúa, sigue lloviendo con el mismo valor de intensidad. Entonces, lo que veo es que la lámina que estaba en el sector 2 pasa al sector 1, producto de que el agua está en movimiento a partir de la pendiente. La lámina que estaba en el sector 3 pasa al sector 2, la lámina que estaba en el sector 4 pasa al sector 3 y así sucesivamente. Y a su vez, en el sector 1 se me acumulan dos láminas. La lámina que había pasado del sector 2 al sector 1 y una más que se acumula como consecuencia de que la precipitación continúa. Me voy al sector 2 y veo que también tengo dos láminas, la que estaba en el sector 3 y que pasó al sector 2, más la que se acumuló por la continuidad de la precipitación. Y así veo que en todos los sectores tengo dos láminas precipitadas. Cuando termina el segundo delta T y voy a transcurrir el tercer delta T, obviamente que las dos láminas que habían precipitado o que estaban acumuladas, mejor dicho, en el sector 1, salen de la cuenca por la sección de control, lo veo acá en el hidrograma, y las dos que estaban en el sector 2 pasan al sector 1 y a su vez se acumula una tercera como consecuencia de que sigue precipitando. Si sigo con este análisis, yo veo que entonces el caudal comienza a crecer, a crecer, a crecer, a crecer y va a crecer indefinidamente. ¿Por qué va a crecer indefinidamente? Porque la precipitación es indefinida, es decir, que no tengo tiempo de precipitación, el tiempo de precipitación es infinito y la extensión de la cuenca es infinita. Por esa misma razón, el caudal va a ir creciendo cada vez más en forma indefinida. Si yo continúo con este análisis, pero ahora le establezco a la cuenca una longitud definida, es decir, le doy un tamaño, en este caso equivalente a 3L, es decir, voy a tener 3 sectores en mi cuenca, pero con respecto a la lluvia, sigo con la hipótesis de una intensidad uniforme en el tiempo y una duración también indefinida, es decir, sigue lloviendo en forma indefinida y su intensidad es uniforme, tanto en el tiempo como en el espacio. La velocidad de escurrimiento sigue uniforme porque se mantienen los parámetros de la cuenca. Entonces, si nos vamos al instante entonces que comienza la precipitación, que sería el delta T número 1, pues en todas las zonas de la cuenca, fíjense que en este caso tengo una extensión solamente de 3 sectores, en los 3 sectores cae la misma lámina. Cuando voy finalizando el primer delta T y comienzo a transcurrir el segundo
delta T, la lámina que había precipitado en el sector 1 sale de la cuenca, es decir, sale de la sección de control, que sería este punto de acá, y la lámina que estaba en el sector 2 pasa al sector 1 y se acumula otra lámina más producto de que la precipitación continúa. Y lo mismo sucede en el sector 2. El sector 2 acumula dos láminas producto de que recibe la lámina que que viene circulando superficialmente del sector 3, más se le acumula la que precipita en el sector 2 producto de que la precipitación continúa. Y el sector 3, en vez de tener dos láminas, va a tener solamente una lámina, dado que no tiene aporte de otra parte de la cuenca porque está en la parte de la naciente de la cuenca y solo acumula la lámina producto de que la precipitación continúa. ¿Sí? Entonces, cuando voy finalizando el segundo delta T y me voy hacia el tercero, las dos láminas que estaban en el sector 1 salen de la sección de control, estaría ubicado acá, y las dos láminas que estaban en el sector 2 pasan al sector 1 y se acumula ahora una tercera porque continúa precipitando, y el sector 2, fíjense que sigue acumulando dos, la que recibió una lámina que recibió del sector 3 y otra lámina más que acumuló, dado que la precipitación continúa, y el sector 3 sigue con una sola lámina, por la misma razón que habíamos marcado anteriormente, y acumula solamente la lámina producto de la precipitación. Cuando termina el tercer delta T, y voy a comenzar a transcurrir el cuarto, de la sección de control salen tres láminas, es decir, estaría situado acá, y el sector 1 recibe dos de las que estaban en el sector 2 más una que se acumula porque sigue lloviendo. El sector 2 sigue con 2, producto de que recibe la una del sector 3 más una que se sigue acumulando porque llueve, y el sector 3 sigue con una sola lámina que es la que se acumula porque la precipitación continúa. Si sigo con el análisis, veo que solamente el caudal ahora se va a mantener constante, que por más que siga lloviendo en forma indefinida, dado que la cuenca tiene un tamaño definido y el aporte, una vez que se alcanzó el tiempo de concentración, es decir, de cuando llegó la gota más alejada a la sección de control, pues el caudal no puede seguir aumentando, producto de que no hay la superficie de aporte, no puede seguir aumentando. ¿Sí? Fíjense que la gota más alejada era esta y llega a la sección de control justamente en el tercer delta T, acá. Es decir, que el tiempo de concentración estaría definido en este sector. A partir de ahí, el caudal se mantiene constante. Ojo, se mantiene constante en este análisis simple que estamos haciendo porque la precipitación se mantiene constante y se cumplió el tiempo de concentración. Bien, entonces, siguiendo con este análisis, ahora vamos a cambiar un poco las hipótesis. Seguimos ahora con una cuenca con longitud definida, con la misma extensión que veníamos trabajando, 3 sectores. Nada más que ahora a la precipitación, en vez de que sea indefinida, es decir, va a seguir teniendo una intensidad uniforme, pero ahora la duración, en vez de ser indefinida, va a tener un tiempo de precipitación. Y este tiempo de precipitación va a ser mayor al tiempo de concentración. Y vamos a suponer que el tiempo de precipitación es igual a 4 delta T. La velocidad de escurrimiento sigue constante. En este análisis, pues vemos que es lo mismo que en el caso anterior. El caudal
va a ir subiendo hasta que, como el tiempo de precipitación es mayor que el tiempo de concentración, el caudal máximo se va a alcanzar cuando se cumpla el tiempo de concentración. Es este de acá, este es tiempo de concentración. Es decir, cuando la gota más alejada llega hasta la sección de control. Así que el caudal va a ir subiendo, se va a hacer constante hasta en el momento en que deja de llover, que sería entonces en el cuarto delta T, que es el tiempo de precipitación. Sí, cuando acá estoy en el cuarto delta T, deja de llover. Entonces, cuando me voy a transcurrir el quinto delta T, solamente en el sector 1 reciben las dos láminas que habían precipitado, una que había precipitado y la otra que venía del sector 3. Y esas dos pasan al sector 1, pero como dejó de llover, ya no se acumula una tercera. Y el sector 2 solamente recibe una del sector 3 y no acumula ninguna más porque dejó de llover. Por lo tanto, cuando termine el quinto delta T, solamente van a salir dos de la sección de control, y en el sexto delta T pues va a salir una, porque volvemos a lo mismo. Lo único que nos estamos dedicando del cuarto delta T en adelante, como dejó de llover, no solamente nos estamos dedicando a terminar de drenar el agua que había quedado acumulado dentro de la cuenca. En esto tenemos que destacar que fíjense que cuando deja de llover, el escurrimiento termina cuando la gota más alejada alcanza a llegar a la sección de control. Entonces acá también tenemos el tiempo de concentración, que sería desde acá hasta acá, que es lo que está marcado acá, el tiempo de concentración. Entonces el tiempo de concentración lo puedo ver también como el tiempo que tardó el agua en drenar, o de llegar la última gota más alejada en llegar hasta la sección de control. ¿Sí? Y en este caso se alcanzó un caudal equivalente al caso anterior, digamos a este ejemplo de Q3, es decir, de la salida de 3 láminas, producto de que el tiempo de precipitación fue mayor que el tiempo de concentración. Si seguimos con nuestro análisis, pero ahora ponemos un tiempo de precipitación menor que el tiempo de concentración, ahora solamente 2 delta T, lo que podemos visualizar es que la cuenca va a llegar a un caudal máximo, ahora menor en el caso anterior, dado que la precipitación terminó antes de que la última gota, o que la gota más alejada, que cayó en el inicio de la precipitación, alcanzara a llegar a la sección de control. ¿Sí? Entonces, al la precipitación terminar antes que se cumpliera el tiempo de concentración, pues la cuenca o el hidrograma no alcanzó a llegar a su máxima expresión porque justamente la precipitación se interrumpió antes. Bueno, acá hay un error. Acá dice TC, esto sería TP, tiempo de precipitación. ¿Sí? Pero fíjense que en ambos casos, lo que se denomina como tiempo base, si lo que estamos viendo acá es solamente el hidrograma o lo que hemos analizado en esta forma elemental, es solamente la escorrentía directa. Acá no hemos trabajado en absoluto con nada con flujo base, solamente hemos relacionado la respuesta de la cuenca frente a la precipitación, es decir, todo esto es escorrentía directa.
Entonces, fíjense que el tiempo base tiene que ver con lo que duró la escorrentía directa, resulta de la suma del tiempo de concentración más el tiempo de precipitación. Y acá también, el tiempo base es el tiempo que dura la escorrentía directa, es la suma del tiempo de precipitación más el tiempo de concentración. Bien, entonces, esto como para ir, obviamente vamos a ir incorporando algunos análisis más, pero vamos entendiendo un poco cómo se va relacionando entonces, o el rol que juega el tiempo de concentración, la extensión de la superficie, la precipitación, y por qué se va produciendo entonces el aumento de caudal, ¿sí? A esto le podemos sumar más complejidad en el sentido de que recién trabajamos con una cuenca que era hipotética y cuyo ancho era constante. Pero imaginemos si tuviéramos, bueno, ahí en el apunte, por ejemplo, trabaja sobre una cuenca hipotética que en vez de tener una forma de ancho constante, tiene una forma de sector circular. Entonces, ¿qué es lo que va pasando? Que en la medida que va aumentando el tiempo o el tamaño de la cuenca, el área de aporte va aumentando en forma significativa, es decir, el área encerrada entre isócronas no es constante, sino que las isócronas más alejadas tienen cada vez más área y la isócrona que está más cerca de la sección de control es más pequeña. Esto hace que entonces, en vez de que la curva de concentración se refiere a la curva de aumento de caudal, en vez de tener esa forma, por ejemplo, tenga una forma de tipo exponencial. Entonces ahí vamos también entendiendo cómo la forma de la cuenca va jugando en las formas que van teniendo los hidrogramas o respuestas. Obviamente que el hidrograma, como lo hemos visto, es un poco la conjunción de todas las variables que definen la cuenca que están actuando en forma simultánea. En función de lo que hemos trabajado o visto en este análisis de los diagramas elementales, para cuencas relativamente pequeñas, es decir, aquellas cuencas que son menores a 100 kilómetros cuadrados, es decir, una tormenta puede abarcar la totalidad de la cuenca, se cumplen ciertos aspectos. Uno de ellos es que el tiempo durante el cual se produce escorrentía directa es igual al tiempo de concentración más el de la duración de la precipitación efectiva. Ya luego vamos a ver qué es lo que es precipitación efectiva, pero la precipitación efectiva, recién en el análisis que estábamos haciendo en la filmina anterior, no habíamos considerado la infiltración. Pues yo tengo escorrentía o tengo acumulación de agua en superficie siempre que yo pueda haber superado la infiltración. Entonces, a la precipitación que se acumula sobre superficie es lo que se denomina como precipitación efectiva. Entonces, el tiempo de precipitación efectiva es menor al tiempo de precipitación total, es decir, no durante toda la lluvia tengo acumulación de agua en superficie. Es decir, el tiempo de precipitación efectiva es aquel tiempo en el cual tengo acumulación de agua en superficie a partir de la precipitación. Dado un hidrograma correspondiente a una lluvia neta de intensidad y de duración determinada Tp, posible deducir el hidrograma generado por otra lluvia neta de igual duración, pero de intensidad 2, simplemente estableciendo una proporcionalidad de la razón entre la intensidad 2 y la intensidad 1. ¿Qué está diciendo? Que si yo tengo dos precipitaciones cuyos tiempos de precipitación y las formas
de los hidrogramas son semejantes y la cuenca es la misma, pues yo voy a tener el hidrograma o los hidrogramas van a ser iguales en cuanto a su forma. Digamos, ¿a qué me refiero con la forma? El tiempo base del hidrograma se mantiene constante y que en rasgos generales la forma cambia. Ahora, como la intensidad o la cantidad de agua caída es distinto en uno y otro, va a existir una proporcionalidad entre las ordenadas del hidrograma. ¿A qué me refiero? No, hay poco espacio también en esta filmina, pero supongamos que, como decíamos, las dos precipitaciones tienen tiempo de precipitación semejante e hidrogramas semejantes. Supongamos de que la primer tormenta me generó este hidrograma. Supongamos de que, acá tenemos caudal, ¿cierto? Supongamos de que la segunda precipitación fue más intensa, entonces me va a generar un hidrograma que va a ser semejante. ¿Por qué digo que va a ser o que va a tener la misma forma? Primero, porque el tiempo base o en el tiempo que se produce correntía directa digamos, tuvo la misma duración. El momento en que se genera el máximo caudal, el pico, están o se producen al mismo tiempo. Lo que veo es que hay una proporcionalidad entre ordenadas homólogas, es decir, si yo saco la relación entre esta ordenada y esta ordenada, va a existir la misma proporción que existía entre la intensidad de la tormenta 2 y la intensidad de la tormenta 1, que es lo que está establecido acá. Y esto es como consecuencia de que en realidad la intensidad ligada al área de la cuenca me define un volumen que va a salir de la cuenca. Si hubo, obviamente que el área de la cuenca siempre se mantiene constante. Si hubo una tormenta que tuvo una intensidad menor, pues el volumen que va a salir de la cuenca va a ser menor que la otra. ¿Sí? El volumen que va a salir de la cuenca, ¿dónde lo veo? En este gráfico que he hecho acá. El volumen está dado por el área debajo de la curva. Entonces, este volumen relacionado con el otro volumen debajo de esta curva, como lo estoy marcando ahí, tengo dos volúmenes. Uno el que está, o que marqué al inicio con azul, y el que después marqué con rojo. Si yo hago la relación entre el volumen que marqué con rojo y el volumen que marqué con azul, también mantiene esta proporcionalidad. Y lo otro es que el máximo caudal pico que se puede registrar en una cuenca lo dará la intensidad de la lluvia máxima que se puede producir con una duración de la lluvia con un tiempo de precipitación igual al tiempo de concentración. ¿A qué se está refiriendo esto? Voy a volver un poquito para atrás. En este análisis estábamos viendo, ¿no es cierto? Que bueno, cuando se cumplía el tiempo de concentración, el caudal se mantenía constante y después, bueno, una vez que terminaba de precipitar, comenzaba el decaimiento. Acá se está manteniendo constante porque, como habíamos marcado, como marqué ahí, la intensidad de la precipitación se está manteniendo constante. Pero, digamos, en una situación real, yo no voy a tener un tetograma
que sea uniforme en el tiempo, es decir, que la intensidad de precipitación sea constante en el tiempo, sino que la intensidad de la precipitación varía con el tiempo. Entonces, voy a ver si podemos... no me voy a meter con este tema ahora, pero solamente voy a utilizar este espacio para poder redondear la idea de recién. Supongamos de que yo tengo vamos a dibujar acá, esto va a ser mi yetograma. Supongamos de que mi yetograma, bueno, vamos a dibujarlo así, bueno, no puedo dibujar muy bien. Supongamos de que este es mi yetograma. Supongamos de que, para no complejizar más el tema por ahora, vamos a suponer que todo este yetograma con el cual estamos trabajando es precipitación efectiva, es decir, toda esta agua que precipitó es lo que va a escurrir en forma superficial. Y vamos a suponer que su tiempo de precipitación fue este. Vamos a tener que el tiempo de concentración lo vamos a suponer que es mucho más grande que el tiempo de concentración. Entonces acá vamos a dibujar el hidrograma. Vamos a tener caudal, vamos a tener el tiempo y comienza a llover, empieza a tener escorrentía superficial y comienza a subir el caudal, ¿no es cierto? Supongamos que acá se cumple el tiempo de concentración. Recién habíamos dicho de que cuando llegaba el tiempo de concentración, el caudal se mantenía constante. En este caso el caudal no se va a mantener constante. Supongamos de que el tiempo de concentración se cumplió acá. ¿Sí? ¿Qué pasa? Si bien ya no puedo aumentar, o el área de aporte no aumenta porque ya se cumplió el tiempo de concentración, el caudal acá va a seguir subiendo como consecuencia de que la intensidad en los instantes posteriores al cumplimiento del tiempo de concentración son mayores. Entonces, si bien el área de aporte no aumenta, el agua que ingresa o que ingresa a la cuenca aumenta. Por lo tanto, el caudal sigue aumentando. ¿Sí? Bien. ¿Cuándo se va a alcanzar el caudal máximo? Cuando, para un tiempo igual al tiempo de concentración, haya caído la mayor cantidad de agua dentro de la tormenta. Yo acá marqué al tiempo de concentración como dos intervalos de estos, supongamos de que cada uno de estos bastones corresponde a un delta T. Entonces, si yo miro el yetograma acá, en el instante que se produjo la mayor cantidad de agua, tiene que ver con estos dos bastones, porque acá tengo un tiempo igual al tiempo de concentración. Entonces, con un tiempo igual al tiempo de concentración, este es el instante de la tormenta que cae o que aporta la mayor cantidad de agua. Entonces, cuando esta agua salga, es decir, en este instante, a mí se me tiene que haber producido acá el máximo caudal. ¿Por qué? Porque los instantes posteriores, si bien sigue lloviendo, el ingreso de agua en la cuenca
sigue siendo menor. Entonces comienza a decaer hasta que se cumple el tiempo de precipitación. Cuando termina el tiempo de precipitación, el hidrograma sigue porque tengo que terminar de drenar el agua que quedó dentro de la cuenca. Entonces esto sería el tiempo de concentración, ¿sí? Entonces fíjense que el caudal más grande lo alcancé con el momento de mayor intensidad con una duración igual al tiempo de concentración. Eso es un porqué nosotros trazábamos la curva ID. Acuérdense que la curva ID, si yo trazo la curva ID para este hietograma, sería una cosa así. Entonces, ¿cuál sería digamos, el caudal o la intensidad asociado con el máximo caudal? Bueno, yo entro con una duración acá igual al tiempo de concentración, intercepto la curva intensidad-duración y esta intensidad que voy a sacar de acá, en realidad va a estar reflejada por el promedio de estas dos intensidades, ¿sí? Es lo que dice este último punto. Dice, el máximo caudal pico que se puede registrar en una cuenca lo dará la intensidad de la lluvia máxima que se puede producir con una duración de lluvia igual al tiempo de concentración, ¿sí? Bueno, con esto terminaríamos lo de hoy y ya la próxima clase entonces continuaríamos con esta presentación. No sé si tienen alguna consulta o no.